Bienvenidos a un nuevo capítulo de los secretos olvidados del cristianismo. Hoy les invito a realizar un viaje extraordinario hasta el corazón del Imperio Romano, una ciudad que gobernaba gran parte del mundo conocido y donde en medio del poder, la riqueza y la grandeza de Roma comenzó a crecer silenciosamente una pequeña comunidad que cambiaría el rumbo de la historia para siempre. ¿Cómo vivían aquellos primeros cristianos? ¿Dónde se reunían cuando no existían iglesias ni templos cristianos? ¿Cómo lograban conservar su fe mientras eran observados con desconfianza y en muchos casos perseguidos por las autoridades? ¿Qué peligros enfrentaban cada día y que los impulsaba a seguir adelante a pesar del miedo? En este capítulo conoceremos cómo era la vida cotidiana de aquellos hombres y mujeres que, lejos de los grandes momentos y de las decisiones de los emperadores, mantuvieron viva una fe que sobrevivió a persecuciones, incendios y amenazas constantes. Descubriremos cómo la solidaridad, la esperanza y la convicción de una pequeña comunidad terminaron siendo más fuertes que el poder de uno de los imperios más grandes de la historia. Acompáñenme en este fascinante recorrido por una de las etapas más sorprendentes y menos conocidas del cristianismo primitivo. Pues bien, comencemos con la vida secreta de los cristianos en Roma. Capítulo 3 de los secretos olvidados del cristianismo. Cuando hoy pensamos en Roma, imaginamos el Coliseo, los foros, los templos y la grandeza del imperio. Pero pocos conocen cómo era la vida cotidiana de los primeros cristianos que habitaban aquella inmensa ciudad durante el siglo I. Roma era el centro del mundo. Se estima que en tiempos del emperador Nerón la ciudad tenía cerca de 1 millón de habitantes, una cifra gigantesca para la antigüedad. Allí convivían comerciantes, esclavos, soldados, filósofos, senadores y personas llegadas de todos los rincones del imperio. En medio de aquel océano humano comenzó a surgir una pequeña comunidad de creyentes cuya existencia cambiaría la historia. Curiosamente, no fue Pedro quien fundó inicialmente la iglesia de Roma. Cuando Pablo escribió su carta a los romanos alrededor del año 57 después de Cristo, ya existían numerosas comunidades cristianas dispersas por la ciudad. El propio Pablo saluda a decenas de personas, lo que demuestra que la fe ya se había extendido considerablemente. Pero aquellos creyentes vivían prácticamente en secreto, no tenían templos, no podían anunciar reuniones públicamente y durante muchos años ni siquiera eran distinguidos claramente de los judíos por las autoridades romanas. Los primeros cristianos romanos se reunían en casas particulares, algunas pertenecían a comerciantes adinerados, otras a familias humildes, algunas estaban ubicadas en barrios pobres, otras cerca de las zonas más importantes de la ciudad. Los estudiosos creen que existían múltiples pequeñas congregaciones independientes, unidas por la misma fe. La vida cotidiana en Roma era dura. La mayoría de las personas vivían en edificios de departamentos llamados insulae. Estas construcciones eran inseguras y muchas veces sufrían incendios o derrumbes. Las calles eran estrechas, el ruido era constante, los olores eran intensos, las enfermedades eran frecuentes, la esperanza de vida era relativamente corta. En ese
ambiente difícil, las comunidades cristianas comenzaron a destacar por algo sorprendente: su solidaridad. Mientras gran parte de la sociedad romana estaba dividida por clases sociales, los cristianos ayudaban a los pobres, visitaban enfermos y cuidaban viudas y huérfanos. Aquello llamaba profundamente la atención. El historiador Rodney Stark sostiene que una de las razones del crecimiento cristiano fue precisamente esta forma de vida basada en el apoyo mutuo, pero también provocó sospechas. Los cristianos eran diferentes, no adoraban a los dioses tradicionales, no ofrecían incienso al emperador, no participaban en ciertos rituales paganos, y eso despertaba desconfianza. Los romanos eran profundamente religiosos, creían que la prosperidad del imperio dependía del favor de los dioses. Por eso, negarse a participar en ciertos cultos era visto como una amenaza para la estabilidad de Roma. Comenzaron a circular rumores extraños. Algunos acusaban a los cristianos de ateísmo porque rechazaban las imágenes de los dioses, otros los acusaban falsamente de canibalismo debido a que hablaban del cuerpo y la sangre de Cristo. Durante la Cena del Señor incluso se difundieron rumores absurdos sobre prácticas inmorales, simplemente porque se llamaban entre ellos hermanos y hermanas y celebraban agapes o comidas fraternas. Sin embargo, los cristianos seguían creciendo y algo aún más sorprendente estaba ocurriendo. La fe comenzaba a penetrar en todos los niveles de la sociedad. Había esclavos cristianos, soldados cristianos, comerciantes cristianos, funcionarios cristianos, incluso personas relacionadas con la casa imperial. Pablo menciona en Filipenses a creyentes pertenecientes a la casa del César. Los historiadores creen que probablemente se trataba de esclavos y funcionarios al servicio del emperador. Uno de los acontecimientos más dramáticos llegó en el año 64 después de Cristo. Roma sufrió uno de los incendios más devastadores de su historia. Durante varios días, las llamas consumieron enormes sectores de la ciudad. El historiador romano Tácito relata este acontecimiento en sus anales. Muchos sospecharon que Nerón era responsable. Para desviar las acusaciones, el emperador buscó un culpable y encontró uno perfecto: los cristianos. Tácito describe cómo fueron arrestados y ejecutados. Algunos fueron crucificados, otros fueron cubiertos con pieles de animales y arrojados a las fieras, otros fueron quemados vivos para servir como antorchas humanas durante las fiestas nocturnas de Nerón. ¿Cuál fue probablemente el primer gran episodio de persecución organizado contra los cristianos en Roma? La tradición cristiana sostiene que durante aquella época murieron tanto Pedro como Pablo, aunque los detalles exactos siguen siendo objeto de estudio. Numerosos testimonios antiguos, incluyendo a Clemente de Roma y posteriormente a Eusebio, afirman que ambos sufrieron martirio durante el reinado de Nerón. Pero lejos de destruir su fe, las persecuciones las fortalecieron, las reuniones continuaron, las cartas siguieron circulando, los evangelios comenzaron a ser escritos, la memoria de los apóstoles se preservó cuidadosamente. Los cristianos aprendieron a vivir con prudencia. Algunas reuniones se realizaban antes del amanecer, otras durante la noche. Los mensajes se transmitían discretamente y la confianza era fundamental. No cualquiera podía participar inmediatamente en ciertas celebraciones. Existía un periodo de preparación para los nuevos creyentes conocido como catecumenado. La discreción era una cuestión de supervivencia. Sin embargo,
La vida de aquellos cristianos no estaba dominada únicamente por el miedo, también existía esperanza. Celebraban bautismos, compartían alimentos, ayudaban a los necesitados, cantaban himnos, leían las escrituras, oraban unos por otros y esperaban el regreso de Cristo. Los documentos antiguos revelan que la comunidad cristiana romana era profundamente diversa. Personas provenientes de Grecia, Siria, África y Judea convivían dentro de la misma fe. Algo extraordinario para una sociedad acostumbrada a las divisiones. El historiador Suetonio menciona disturbios relacionados con seguidores de Jesús, lo que demuestra que las tensiones religiosas ya eran conocidas por las autoridades. Mientras tanto, los líderes cristianos seguían fortaleciendo la comunidad. Uno de ellos fue Clemente de Roma. Su famosa carta a los Corintios, escrita alrededor del año 95 después de Cristo, constituye uno de los documentos cristianos más antiguos conservados fuera del Nuevo Testamento. Gracias a ella conocemos parte de la organización y de las preocupaciones de la Iglesia romana. Aquellos creyentes no podían imaginar el futuro, no sabían que siglos más tarde Roma se convertiría en uno de los centros cristianos más importantes. No sabían que el imperio que los perseguía terminaría abrazando la misma fe que intentó destruir. Solo sabían vivir un día a la vez, orar, trabajar, ayudar, permanecer fieles y sobrevivir. Eran personas comunes, con miedos, con familias, con problemas, con dudas, pero también con una esperanza extraordinaria. Y gracias a esa pequeña comunidad, escondida entre las calles, mercados y barrios de la capital imperial, comenzó una historia que ningún emperador pudo detener, porque mientras Roma dominaba el mundo con legiones y espadas, algo aparentemente insignificante estaba creciendo silenciosamente. Una fe nacida en Judea, una comunidad sin poder político, un pueblo sin ejércitos, pero con una convicción tan profunda que terminaría transformando al mismo imperio que intentó destruirla. Y aquella vida secreta de los primeros cristianos romanos, envuelta durante siglos entre sombras y persecuciones, sigue siendo una de las páginas más extraordinarias y fascinantes de toda la historia del cristianismo. Pues bien, hemos llegado al final de este nuevo capítulo de los secretos olvidados del cristianismo. Hoy descubrimos que la historia del cristianismo no fue escrita únicamente por grandes personajes o acontecimientos extraordinarios, sino también por personas sencillas que en medio de la incertidumbre, el miedo y las dificultades decidieron permanecer fieles a sus convicciones. La vida secreta de aquellos primeros cristianos en Roma nos recuerda que las transformaciones más profundas de la historia muchas veces comienzan en silencio, lejos de los reflectores y del poder, pero sostenidas por la perseverancia, la esperanza y el compromiso de quienes creen en una causa mayor que ellos mismos. Gracias por acompañarme en este recorrido histórico. Espero que este capítulo haya despertado tu curiosidad y te motive a seguir descubriendo los acontecimientos, personajes y comunidades que dieron forma a los primeros siglos del cristianismo. Si esta serie está siendo de tu interés, te invito a acompañarme en el próximo capítulo, donde continuaremos explorando nuevos secretos, documentos, lugares y acontecimientos que marcaron el nacimiento de una de las historias más influyentes de la humanidad. Muchas gracias por estar aquí, que tengas una excelente noche y nos vemos muy pronto
en un nuevo capítulo de los secretos olvidados del cristianismo.